Los fideos instantáneos son uno de esos productos que parecen casi mágicos. Abres el paquete, echas agua caliente y, en 3 minutos, aparece algo que huele a caldo y sabe a comida completa. Pero detrás de esa rapidez hay una fábrica que trabaja con 2 líneas a la vez. Una para fabricar el bloque de fideos y otra para fabricar el sobre de caldo, con carne y verduras convertidas en sabor concentrado y estable. Esas 2 líneas pueden coordinarse para sacar hasta 150,000 paquetes al día sin parar. Hoy veremos cómo se hacen los fideos instantáneos en fábrica, paso a paso, desde la recepción de la carne y las verduras para reducirlas a sobres hasta el empaquetado final con sus fideos. Empecemos. Número 1. Recepción de carne, verduras y control de materias primas. Antes de que exista el caldo en polvo, existe la materia prima real. La carne puede llegar refrigerada o congelada, en cortes destinados a extracción de sabor, huesos, recortes con colágeno y carne magra según la receta. Lo primero es control de temperatura, olor y trazabilidad por lote. Las verduras llegan frescas, congeladas o ya deshidratadas. Cebolla, ajo, zanahoria, apio, puerro, setas, maíz, guisantes. Se revisa limpieza, humedad y ausencia de golpes. En paralelo llegan los ingredientes secos del fideo y del sazonado. Harina de trigo, sal, azúcar, especias, extracto de levadura y portadores de aroma como maltodextrina. Todo se almacena en condiciones estables, porque si un polvo absorbe agua se apelmaza, dosifica mal y el sabor se vuelve irregular. Número 2. Preparación del caldo base. Cocinar sabor para luego volverlo concentrado. Para que un sobre sepa a caldo de carne y verduras, primero se cocina un caldo real o un concentrado equivalente. La carne y los huesos se cargan en marmitas con agua y se ajusta tiempo y temperatura para extraer compuestos solubles que dan cuerpo y umami. En algunas plantas, parte de los huesos se tuesta antes para aportar notas más profundas. Las verduras se añaden en etapas para controlar el perfil. La cebolla aporta fondo, el ajo aporta impacto. La zanahoria redondea, se retira espuma, se filtra y se separa parte de la grasa. Esa grasa se almacena aparte porque es útil. Puede alimentar un sobre de aceite aromático o servir para redondear el sabor final sin tener que subir la sal. Número 3. Concentración y secado. Convertir un líquido en un polvo estable. El caldo filtrado es demasiado líquido para empacarlo. Por eso se concentra en evaporadores al vacío y luego se seca. Casi siempre por atomización. El concentrado se pulveriza en gotitas finas dentro de una torre y se convierte en polvo en segundos. Para mejorar fluidez y proteger sabor se añaden portadores como maltodextrina o almidones. El objetivo final es un polvo con humedad baja, que no se aglomere y que se disuelva rápido. Antes de pasar al sobre, se deja reposar el polvo en tolvas cerradas para igualar temperatura y evitar condensación, porque el polvo caliente absorbe humedad del aire con facilidad. Número 4. Formulación del sobre de caldo. Construir el perfil de carne y verduras. Con el polvo base ya listo, se construye el sobre. Se ajusta el equilibrio entre sal, dulzor y umami y se añaden especias en proporciones exactas. Para intensificar sabor, se usan ingredientes como extracto de levadura y potenciadores de umami. Y para el perfil vegetal, se añaden polvos de cebolla, ajo, pimienta, chile o setas según la receta. También se controla la fluidez del mix, se añade antiaglomerante en dosis pequeñas y se tamiza para romper grumos. En muchas marcas, el caldo no es un solo sobre, se separa en sobre de polvos y sobre de aceite, porque los aromas grasos se conservan mejor así y el consumidor nota un golpe de olor al abrir. Número 5. Verduras deshidratadas y toppings, textura real dentro del paquete. Muchos fideos incluyen trocitos de verduras o proteína deshidratada. Las verduras se lavan, se cortan y se deshidratan por aire caliente hasta quedar estables. La carne, cuando aparece como trocitos reales, suele ir muy deshidratada y en porciones pequeñas. En muchos productos se usa proteína texturizada porque se conserva mejor y se rehidrata con consistencia. Una vez secos, estos toppings se dosifican con máquinas que pesan por gramos, porque un paquete con pocas verduras se percibe como un fallo, aunque el sabor sea el mismo. Aquí también se vigila el tamaño. Piezas demasiado grandes no se hidratan bien en 3 minutos. Número 6. Masa de fideo, harina, agua y el detalle del alcalino. Mientras el caldo se convierte en polvo, la línea de fideos empieza con harina de trigo. Se analiza proteína para asegurar formación de gluten, demasiado baja y el fideo se rompe.
demasiado alta y queda gomoso. Se mezcla con agua y sal, y en fideos tipo ramen se añade un agente alcalino que cambia la textura hacia algo más elástico y ayuda al color amarillento. Algunas recetas añaden una mínima cantidad de aceite o emulsionante para mejorar el laminado. La masa se amasa lo justo para hidratar sin calentar demasiado, porque una masa caliente se vuelve pegajosa y difícil de laminar. Número 7. Laminado, reposo y corte. Crear hebras que siempre cocinen igual. La masa pasa por rodillos que la convierten en láminas cada vez más finas. Ese laminado desarrolla la red de gluten. Entre rodillos, la masa suele reposar unos minutos para relajarse y evitar que se encoja. Luego la lámina se corta en hebras. Aquí se controla ancho, grosor y ondulación. La ondulación ayuda a que el bloque se separe mejor al hidratarse y a que retenga caldo. Si el corte está desafilado, la hebra sale aplastada y se pega. Así que las cuchillas se revisan constantemente. Número 8. Cocción al vapor y formación del bloque. Fijar estructura antes de secar. Los fideos se cuecen al vapor durante un tiempo corto. La idea no es cocinarlos completamente, sino fijar la estructura y gelatinizar parte del almidón. Después se porcionan y se forman en bloques unidos, con una compresión calculada, para que entren en el paquete sin romperse. Un bloque debe tener el peso exacto y un espesor uniforme, porque eso define el tiempo de preparación. Por eso se hacen pruebas rápidas de rehidratación y se ajusta la velocidad de línea si el fideo sale más denso o más suelto. Número 9. Deshidratación rápida. El secreto del instantáneo. Para que el fideo se cocine en casa con solo agua caliente, debe quedar deshidratado y poroso. El método más común es la fritura. Los bloques pasan por aceite caliente y el agua se evapora dejando microcanales. El aceite se filtra continuamente para retirar migas, porque esas migas se queman y dan sabor a aceite viejo. Algunas marcas usan secado por aire caliente para reducir grasa, pero el objetivo es el mismo: retirar agua sin romper la estructura. En ambos casos se controla temperatura y tiempo, porque una deshidratación insuficiente ablanda el bloque en almacenamiento y una excesiva lo vuelve frágil. Número 10. Enfriado, control y empaquetado con sobres. Proteger crujido y aroma. Después de deshidratar, los bloques se enfrían para que no quede vapor residual. Luego pasan por control de calidad, peso, roturas, color, humedad final y detectores de metales. En paralelo, una dosificadora llena los sobres de caldo. Y si existe, el sobre de aceite o salsa. Los paquetes se forman con films multicapa que bloquean humedad y oxígeno. Muchas fábricas inyectan nitrógeno antes de sellar para reducir oxidación y mantener aromas, y usan control de peso por paquete para detectar si falta un sobre. El sellado final debe ser perfecto. Una microfuga es suficiente para que el fideo absorba humedad y pierda su textura. Número 11. Encajado, almacenamiento y vida útil. ¿Por qué aguantan meses en la despensa? Los paquetes se agrupan en cajas y se paletizan. Aunque el producto sea de estantería, se cuida el almacenamiento. Calor alto acelera la oxidación del aceite del fideo y del sobre aromático, y la humedad ambiental castiga cualquier fallo de sellado. Por eso, la vida útil se apoya en dos pilares: poca humedad dentro del bloque y un envase que actúe como barrera. Cuando ambos están bien, el paquete puede viajar lejos y seguir rehidratándose igual el día que lo compras. Al final, los fideos instantáneos son la coordinación de dos productos que deben encontrarse en el mismo paquete. Un fideo diseñado para rehidratarse rápido gracias a su estructura porosa, y un caldo diseñado para disolverse en segundos, hecho a partir de carne y verduras convertidas en concentrado y luego en polvo estable. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y activa la campanita y dime en los comentarios: ¿qué sabor de fideos instantáneos quieres que expliquemos con más detalle? ¿Pollo, res, picante o mariscos? ¿Y qué otro alimento industrial te gustaría ver por dentro, paso a paso? Atún o as.